Bienvenidos a otro episodio más del podcast de CIMED. Soy Rosa Doens y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Enrique Mendoza, médico y endocrinólogo egresado con primer puesto de honor de la Universidad de Panamá, con formaciones especializadas en endocrinología en hospitales universitarios en Francia y Bélgica. Posee una maestría en ciencias con énfasis en bioquímica por la Universidad de Miami, donde también realizó estudios avanzados en hematología y endocrinología. Ha ocupado múltiples posiciones académicas y administrativas destacadas, entre ellas la de decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Recientemente fue distinguido por el Ministerio de Salud por su liderazgo en la lucha contra la pandemia de COVID-19, además de recibir la prestigiosa medalla al mérito Dr. Jorge Abadía Arias por su invaluable contribución a la medicina panameña durante más de 4 décadas y recibir el título de Máster del American College of Physicians. Bienvenido, doctor. Gracias. Con una trayectoria tan extensa, ¿qué motivó su interés en iniciar a dedicarse a investigar y formarse como endocrinólogo? Yo creo que siempre, desde que era estudiante, estuve interesado en bioquímica. Bioquímica es la ciencia que estudia las moléculas y su metabolismo en salud y en enfermedad. Y yo recuerdo que en un momento determinado, creo que terminando mis 2 años de internado, tenía que decidir cuál era la especialidad médica que iba a proseguir. Y estaba también, porque me interesaba, la bioquímica, la enseñanza de la bioquímica. Así que estaba considerando esas dos opciones de evolución y de desarrollo académico y profesional. Y uno de los grandes maestros de la medicina panameña, el doctor Rafael Sabonge, me recomendó hacer primero una especialización clínica y después proseguir una especialización en ciencias médicas básicas. Y yo seguí las recomendaciones del doctor Sabonge y decidí primero estudiar o hacer mi entrenamiento clínico en endocrinología, porque es probablemente la especialización médica que se nutre más de los conocimientos de bioquímica. Y eso determinó que fuera 4 años a Europa a tener mi entrenamiento clínico en endocrinología. Después, regresando al país, en la década de los 80, empecé a enseñar bioquímica, siendo ya endocrinólogo, y en ese momento el doctor Gaspar García de Paredes me solicitó que fuese a hacer la maestría en bioquímica para poder asumir las funciones de profesor de bioquímica de la Escuela de Medicina de nuestra universidad. Y ahí partí 4 años a los Estados Unidos. Así que yo diría que la fuerza o el motor o el impulso que me llevó a mí a endocrinología fue el amor, la pasión por la bioquímica, pero el factor que moduló esa vocación fue los consejos del doctor Rafael Sabonge.
para ponernos un poquito en contexto, ¿podría explicarnos primero, en términos sencillos, qué son las enfermedades crónicas no transmitibles? Sí, si nosotros queremos describir el escenario de la salud pública desde finales del siglo XX y estos 25 años que llevamos del siglo XXI, tendríamos que decir que el 60% del escenario de la salud pública global y nacional está ocupado por las enfermedades crónicas. Esas son enfermedades que tienen diferentes componentes. Hay un componente genético, pero hay un componente relacionado con o directamente vinculado con el estilo de vida. Y en el origen de estas enfermedades tenemos esos dos componentes críticos, estilo de vida y el componente genético, pero lo que probablemente está jugando el principal rol es el estilo de vida. Usted y los oyentes o participantes o los que están escuchando esta emisión podrán comprender es que el estilo de vida del Homo sapiens sapiens ha cambiado dramáticamente en menos de un siglo. Hemos ido a una vida más sedentaria, a una alimentación no saludable y nosotros, nuestro genoma, el genoma del ser humano, ha estado, yo diría, 99.9% de su historia en el planeta Tierra en un ambiente de deprivación de energía alimentaria. Así que todo el sistema biológico está preparado a ese medio ambiente durante este lapso de 99.9% de nuestra presencia en el planeta a este ambiente de deprivación de energía alimentaria y a una vida de actividad física. En los últimos 75 años, probablemente no más de un siglo, esto ha cambiado dramáticamente. Hemos hecho la transición hacia Drástica. un ambiente de afluencia de energía alimentaria y de una vida sedentaria. Hay, yo diría, Rosa, una asimetría en lo que es nuestro genoma adaptado a prácticamente toda nuestra existencia en el planeta Tierra y nuestro actual estilo de vida caracterizado por mayor ingesta de energía alimentaria y menos gasto de actividad física. Eso ha dado lugar a lo que podríamos llamar una epidemia o podríamos llamar una pandemia o podríamos describir como un tsunami de obesidad. Y obesidad está en el epicentro de las enfermedades crónicas, de las epidemias de enfermedades crónicas. Cuando uno habla de obesidad, dice, está asociada a síndrome metabólico, está asociada a diabetes tipo 2, está asociada a hipertensión arterial, está asociada a aumento de colesterol, de triglicéridos, está asociada a enfermedad cardiovascular, está relacionada con insuficiencia renal crónica, está relacionada con enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, está asociada a enfermedades neurodegenerativas, está asociada a ciertos tipos de cáncer, está asociada a asma bronquial. Entonces yo diría, hay una simetría entre el estilo de vida del ser humano contemporáneo de este siglo XXI y de finales del siglo XX con lo que fue su genoma a lo largo de millones de años de existencia. Usted dijo algo interesante que tenía que ver también con el estilo de vida. Eso también conlleva que, bueno, ahora hoy día todo el mundo va acelerado, todo rápido. Entonces eso también conlleva un factor de estrés que puede ser también que influye en esto, ¿cierto? Usted está describiendo
aspectos claves en la génesis, en el origen de obesidad, enfermedades crónicas. Tenemos que decir, uno, que esta es una sociedad obesogénica, es una sociedad que crea las condiciones para la ingesta excesiva de energía alimentaria y para la vida sedentaria. Además, es una sociedad fabricante de estrés y sobre todo fabricante de estrés psicosocial. No se puede ver el problema de las enfermedades crónicas de una manera aislada. Las enfermedades crónicas se presentan existiendo simultáneamente con otros grandes problemas de la sociedad. Por ejemplo, la desigualdad socioeconómica. La desigualdad socioeconómica, según el neurocientífico Robert Sapolsky de la Universidad de Stanford, origina estrés psicosocial. Y el estrés psicosocial está en el origen de enfermedades emocionales, de enfermedades psiquiátricas. El estrés psicosocial está en el origen de obesidad, de enfermedad cardiovascular, de otras enfermedades, ciertos tipos de cáncer. Entonces, en verdad, tenemos que tener una visión en conjunto, una visión integral. Hay los llamados factores sociales o factores comerciales determinantes de la salud. Hay el material genético del ser humano y hay este medio ambiente, este estilo de vida que está llevando a estas epidemias de las enfermedades crónicas. Obesidad para dentro de 10 años, en el 2035, 51% de la población global va a tener exceso de peso o va a tener obesidad. Entonces, más de la mitad de los niños contemporáneos para cuando lleguen a los 35 años de edad van a tener problemas de exceso de peso, de obesidad. Esto hace como epidemia madre que lleve a las otras enfermedades crónicas. Entonces, es importante comprender que todo esto está en estrecha asociación. El estrés psicosocial, la desigualdad socioeconómica, las enfermedades crónicas. Y cuando uno dice enfermedades crónicas y desigualdad socioeconómica, uno está diciendo mayor vulnerabilidad para las enfermedades infecciosas. Entonces, se pueden en un momento dado presentar simultáneamente enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas y la desigualdad socioeconómica. Interesante. En repetidas ocasiones lo ha mencionado como impulsor del término sindemia, especialmente en relación con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión. ¿Podrías explicarnos un poquito de qué trata este concepto? En verdad, yo no estoy en el origen del término sindemia. Estoy en la aplicación de ese término a la situación inédita que tuvimos en el 2020-2021 con la pandemia producida por el SARS-CoV-2, dando lugar al COVID-19. Yo había leído en el 2019 un artículo del Lancet que hablaba de la sindemia de obesidad, de desnutrición y cambio climático. Entonces, había también leído en ese mismo año otro artículo del Lancet diciendo que la aparición de nuevas enfermedades infecciosas podía llevar a sindemias de estas enfermedades infecciosas con enfermedades crónicas. Cuando en marzo 2020 oficialmente se reconoció que estábamos en periodo pandémico
producido por el SARS-CoV-2, yo consideré que era más exacto describir la situación utilizando el concepto que había aprendido del Lance de sindemia, porque dije, no es solamente una pandemia viral el principal problema, es que esta pandemia viral está afectando más a los pacientes con enfermedades crónicas y tenemos un escenario de salud pública lleno de pacientes con enfermedades crónicas. Y dije, está tocando más directamente a los sectores de la población más desprovistos desde la perspectiva socioeconómica. Entonces, la dinámica para enfrentar la pandemia no podía concentrarse exclusivamente en la pandemia, en el componente viral. Tenía que prevalecer el concepto de sindemia y la aproximación sindémica. La aproximación sindémica en salud pública implica comprender que hay varios problemas simultáneamente en ese escenario de la salud pública que comparten diferentes mecanismos fisiopatológicos y que la evolución de uno está afectando la evolución del otro. Y lo vimos claramente en el 2020-2021. Los más afectados por la pandemia viral, por la infección con el virus, fueron los pacientes con las enfermedades crónicas, fueron los que tuvieron mayor riesgo en una evolución tórpida y mayor riesgo de mortalidad. Y también lo vimos, los más afectados en esa pandemia fueron aquellos sectores de la población que viven en hogares con varias generaciones de las familias, donde evidentemente, digamos, en un cuarto o dos cuartos ocupados por 10 personas, donde comparte la abuela, el padre, el hijo, donde el niño o el adolescente sale, regresa, puede ser portador del virus, se lo transmite a la persona de edad avanzada. Y por ejemplo en Panamá el aislamiento de las personas con el virus se implementó un poco tardíamente, porque para poder resolver los problemas de salud pública siglo XXI hay que tener una aproximación sindémica, comprender que los problemas no se presentan en forma aislada, sino que los problemas están asociados, están interrelacionados y hay que tener esta aproximación sindémica. No se trata de enfocarse en un solo problema, se trata de ver todos los problemas En conjuntos, existentes. claro, claro, claro. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales factores que están impulsando el incremento sostenido de estas enfermedades crónicas aquí en nuestro país? Sí, el principal o la principal fuente de origen es la obesidad, que es una enfermedad crónica, recidivante, que es compleja y que representa una patología del balance de la energía, que hemos hecho grandes progresos en comprenderla, pero todavía el cuadro no está completamente explícito. Entonces, si hay esta pandemia de obesidad, la obesidad lleva a las otras enfermedades crónicas, como diabetes, diabetes tipo 2, como Más hipertensión expuestos. arterial. Hay mecanismos que comparten y que llevan a estas enfermedades, a enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, que antes se conocía como hígado graso y que es una enfermedad crónica que se está reconociendo actualmente como la principal causa de enfermedad o de daño a la salud hepatocelular. Entonces, a su pregunta contesto directamente. En el origen de las enfermedades crónicas a nivel nacional y a nivel global está la obesidad. Y en el origen de la obesidad está esa asimetría entre nuestro genoma
y nuestro estilo de vida. Ujú. Basado en su experiencia internacional en Francia, Bélgica, Estados Unidos, ¿qué aspectos considera usted que Panamá debe fortalecer para enfrentar mucho mejor la sindemia de enfermedades crónicas? Yo creo que tenemos que hacer énfasis en la educación de la población. Usted sabe, alimentación es un componente del proceso de nutrición y es el componente consciente, el componente voluntario. El sistema biológico, la mujer, el hombre, no viven aisladamente, viven en estrecha interrelación con su medio ambiente. El ser humano no produce energía y es energía dependiente. Necesita energía para poder realizar trabajo biológico, trabajo mecánico. Y esa energía viene a través de los alimentos. El ser humano necesita una serie de nutrientes, una serie de moléculas que no puede producir. Necesita vitamina A, por ejemplo, para la visión, necesita vitamina D para la salud esquelética, necesita las vitaminas del complejo B, las vitaminas hidrosolubles, necesita hierro, necesita calcio, necesita yodo. Nada de eso lo produce el ser humano. Todo ese conjunto de moléculas que requiere viene a través de los alimentos, la energía, los componentes moleculares, los materiales que se requieren. Entonces, tiene que haber una política estatal de sociedad, de educación de todos los ciudadanos, de lo que es la nutrición, de la importancia de la alimentación, de lo que debe ser la alimentación saludable. El Estado puede incentivar esto a través de su programa de alimentación en las escuelas primarias Sí, o en las desde escuelas pequeño. secundarias. Puede establecerse educación desde la escuela primaria, la escuela secundaria en nutrición o educación alimentaria. Pero más allá también tiene que haber una política de permitir el acceso a la población de alimentos saludables, que en general la población pueda tener capacidad de compra, de adquisición de alimentos saludables. Y yo diría también, tiene que jugar un papel la regulación. Rosa, nosotros hemos hecho progresos en el país sobre el tabaco, la adicción a la nicotina y las enfermedades relacionadas con el tabaquismo a través de leyes y a través de disposiciones. Va a tener que haber, va a tener que existir una política estatal de regular la producción de alimentos, la fabricación de alimentos, porque tenemos alimentos densamente energéticos, cargados de sal, pobres en fibra dietética, pobres en potasio, pobres en nutrientes esenciales. Entonces, ¿cómo parte de la alimentación está determinada por el placer de comer? Hay alimentos que son consumidos por la población porque producen placer, aunque no sean necesariamente saludables. En síntesis, educación, educación de la población. Dos, hacer accesible económicamente a la población las opciones de alimentación saludable. Y tres, respetando las iniciativas comerciales o industriales en cuanto a industria de alimentos privadas, tratar de regular, tratar de introducir. Por ejemplo, en Nueva York se prohibió el uso de aceites llenos de ácidos grasos trans, porque favorecen enfermedad cardiovascular. Tiene que haber regulación y tiene que haber
un cambio entre esta sociedad obesogénica que fabrica obesidad y una sociedad saludable, con una alimentación, una actividad física, un estilo de vida saludable. Sí, me parece que debe capacitarse a la gente. Doctor, usted ha vivido diferentes etapas del sistema de salud panameño. ¿Qué cambios sustanciales considera necesarios en el sistema sanitario actual para gestionar mejor estas enfermedades? Tenemos varios niveles de acción o de prevención. Rosa, existe lo que se llama la prevención primordial. Evitar que los ciudadanos adquieran factores de riesgo que los hacen vulnerables para adquirir estas enfermedades crónicas. Tenemos prevención primaria, prevención secundaria y hasta terciaria. Una vez que las personas han adquirido estos factores de riesgo, evitar que presenten eventos asociados con estos factores de riesgo. Nosotros los profesionales de la salud podemos hacer prevención primaria, prevención secundaria, terciaria. Si una persona llega a ser obesa, detectar tempranamente si hace una prediabetes que lo puede llevar a diabetes tipo 2 y actuar para evitar que haga prediabetes o haga la evolución hacia diabetes tipo 2. Por ejemplo, si un obeso tiene lo que se llama actualmente hipertensión, no, si tiene presión arterial elevada, evitar que pueda llegar a hipertensión arterial o ver si está a alto riesgo cardiovascular para decidir si damos o no manejo farmacológico. Lo que quisiera expresar claramente es que los profesionales de la salud, la medicina clínica, su responsabilidad es, una vez que las personas han adquirido factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que evolucionen a adquirir estas enfermedades crónicas, actuar con el diagnóstico temprano, con el manejo integral adecuado, el tratamiento correcto. La prevención primordial, evitar que las personas adquieran, por ejemplo, obesidad o evitar que adquieran enfermedades infecciosas o evitar que sean susceptibles a hechos de violencia o accidentes automovilísticos o hacer prevención primordial de enfermedades emocionales, de enfermedades mentales. Esa es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de la sociedad. Entonces, primero tendríamos que comenzar comprendiendo esto. Y en lo que a los médicos profesionales de la salud concierne, el médico debe hacer el diagnóstico de las enfermedades crónicas, aún en sus etapas subclínicas. Si lo puede hacer en sus etapas subclínicas, tanto mejor. Y el médico, a través de la educación, a través de incentivar al paciente, a través de los tratamientos, debe evitar el progreso de esas enfermedades. Es más, el médico puede hacer revertir esas enfermedades con la pérdida de peso, con el tratamiento. Entonces yo diría, pongámonos bien claros. La salud pública no es una responsabilidad exclusiva de los profesionales de la salud. La responsabilidad de los médicos, enfermeras, nutricionistas es diagnosticar los factores de riesgo o diagnosticar las enfermedades, educar al paciente, poner en marcha los tratamientos que puedan revertir o detener la evolución o volver estacionario
la evolución de esas enfermedades crónicas. Pero la responsabilidad de hacer la prevención en sus etapas iniciales, la prevención primordial es responsabilidad del Estado, de la sociedad, de los gobernantes, de los políticos. Entonces, tenemos que estar bien claros. Este no es un país donde debe haber desnutrición proteico-calórica. Es una vergüenza que, por ejemplo, a nivel global, la deficiencia de vitamina A sea la principal causa de ceguera en países africanos. Es un problema económico, político, financiero. Tenemos que formular la necesidad que haya un país, una sociedad que promueva la vida saludable para garantizar que el ser humano va a poder tener la esperanza de vida que actualmente ha aumentado a 80, algunos hasta 90 o más años, pero además de la esperanza de vida, lo que es importante es garantizar la calidad de la vida. Y la calidad de la vida se garantiza manteniendo la salud neurológica, la salud cardiovascular, la salud renal, la salud de manera integral. No hay calidad de vida si hay enfermedades crónicas que han progresado al punto que un paciente hipertenso haga insuficiencia renal y necesite diálisis. Eso tiene un costo humano alto y tiene un costo para la sociedad. Así que la sociedad tiene que hacer prevención primordial. Es costo efectivo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico. Claro, evitar llegar allá. Doctor, ha participado en investigaciones internacionales sobre nutrición y demás. ¿Qué avances recientes destacaría como claves para mejorar la calidad de vida de los pacientes en nuestro país? Sí, yo creo que lo más importante, una vez más, es comprender este concepto de alimentación saludable. La mitad del plato llena de vegetales y frutas. Una cuarta parte del plato, el alimento que da proteínas. Y la otra cuarta parte del plato, granos completos. Yo creo que lo más importante es que la panameña y el panameño comprendan que su organismo necesita energía, pero no un exceso de energía. A ninguna panameña o a ningún panameño se le ocurrirá meter en el automóvil más gasolina de la que cabe en el tanque de gasolina. Sin embargo, a las panameñas y a los panameños se les ocurre meter en el organismo más energía que el organismo necesita o puede manejar saludablemente. Hay que avanzar en que cada panameño, cada panameña tenga conciencia de la importancia de la nutrición y de la alimentación, que es el único mecanismo por el cual llegan los alimentos al organismo, como es el agua. 60% del peso corporal es agua. Nosotros tenemos que ingerir agua. El organismo no fabrica agua, nada más produce 200, 400 cc de agua al final de reacciones metabólicas. Entonces, yo creo que este concepto de alimentación saludable para lograr un estado nutricional que nuestro organismo tenga, ¿sabe? Es impresionante cómo toda la gente se preocupa por tener todas las partes del carro, todos los repuestos del carro, por tener la ropa en sus armarios, sus zapatos o los implementos o todo lo que surge de la tecnología para los juegos electrónicos y todo lo demás. Y sin embargo, la gente no piensa a cada momento que necesita hierro, que necesita su yodo, que necesita su calcio, que necesita sus vitaminas, sus micronutrientes y sus macronutrientes en las cantidades y en las proporciones. Ese es el punto.
Además de lo que ya mencioné, la política estatal destinada a producir, a proporcionar, a divulgar la alimentación en base a alimentos saludables. Esto va a ser una tarea harto difícil, en parte porque la gente generalmente come aquello que le gusta comer, porque el comer está asociado con placer y en parte por todas las actividades que hay alrededor de la producción de alimentos, la venta de alimentos y la oferta de restaurantes o de sectores que venden alimentos. Entonces, Sí. yo creo que hay una gran cantidad de conocimientos. Yo creo que hay una gran parcela de conocimientos que no tenemos y yo creo que en base a lo que conocemos se podrían hacer progresos importantes. Si no lo podemos hacer a nivel de sociedad, hagámoslo a nivel individual. Pero lo más clave es una política a nivel de sociedad. Yo creo que hay un alto desconocimiento. Doctor, para finalizar, eh, desde su experiencia como docente y decano por muchos años en la Universidad de Panamá, ¿qué mensaje desea transmitir a las futuras generaciones de médicos e investigadores respecto a la importancia del abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles? Uno, no se puede hacer, no se puede comprender, no se puede conocer, no se puede practicar la medicina sin el toque humano esencial. Pero más allá de las palabras. Entonces, yo creo que en lo que concierne a enfermedades crónicas, porque en enfermedades agudas, usted se cayó, se fracturó, tuvo una fractura ósea, recibe el tratamiento, se cura, se restablece. Pero una enfermedad crónica, como su nombre lo indica, va a durar décadas, puede durar toda una vida. Un niño de 5 años que se le diagnostica diabetes tipo 1 va a vivir con diabetes tipo 1 60, 70, 80 años, toda su vida. Entonces, cuando se trata de enfermedades crónicas, creo que siempre el abordaje en medicina debe ser humanista, además de ser científico, académico, clínico, debe ser humanista, pero en enfermedades crónicas se requiere siempre la expresión que tenga un rostro humano. Yo diría a las nuevas generaciones de médicos, examinar al paciente. El examinar al paciente es el primer momento en que se da la comunicación entre el médico y el paciente. Es escuchar al paciente. Estamos en una época, sobre todo después de la pandemia, en que las enfermedades mentales han aumentado dramáticamente. La depresión, los trastornos de ansiedad. El panameño o la panameña se sienten bajo condiciones de mucho estrés. Hay un ambiente en general de incertidumbres, de temores, de preocupaciones. Entonces, las enfermedades crónicas significan que se puede afectar la esperanza de vida, se puede alterar la calidad de la vida. Un enfermo con estos padecimientos crónicos puede tener menor capacidad de producir ingresos, tiene una mayor responsabilidad de gasto. Yo diría a los médicos como mi principal mensaje, el ejercer una medicina con expresiones humanas.
desde el punto de vista investigación, ¿sabe? Uno puede hacer investigación en un laboratorio. Uno puede hacer una investigación en un laboratorio con animales, o uno puede hacer investigación en un laboratorio in vitro, trabajando con preparaciones de células o tejidos o de órganos. Uno puede hacer investigación epidemiológica o uno puede hacer investigación clínica, que es la que más valor tiene en medicina. Pero yo diría que en verdad el carácter, el espíritu de investigación se debe demostrar cada día con cada paciente, contestando las preguntas claves. ¿Qué tiene el paciente? ¿Por qué el paciente tiene esto? ¿Cómo lo voy a tratar? Yo ahora me quiero apartar en este podcast de lo que es la definición de investigación tradicional. Generalmente se ve al investigador como haciendo un trabajo de investigación clínica o de laboratorio con animales o in vitro o investigación epidemiológica. Yo quisiera ver al médico panameño del siglo XXI haciendo investigación, pero ahí, día a día, en su consultorio, en la policlínica, en el hospital, y cada paciente que se presente lo aborde con una perspectiva humanista y con una perspectiva científica. Y la perspectiva científica significa no mirar superficialmente lo que está expresando el paciente, preguntarse siempre los porqués y tratar de contestar esas preguntas. En investigación tratamos de contestar preguntas esenciales, preguntas básicas. Si cada médico ve al paciente que tiene delante de sí como un paciente en el cual le tiene que hacer investigación, repito, uno, ¿qué tiene ese paciente? Y no irse por lo superficial. Tiene dolor de cabeza porque está muy estresado. No, usted tiene que contestar a la pregunta, ¿qué tiene el paciente? ¿Por qué tiene eso y cómo lo va a tratar? Así que, en síntesis, hacer medicina con humanismo, hacer medicina con los valores académicos científicos y con el espíritu de investigación. Esa sería para mí la mejor expresión de la investigación. Si cada médico actuara como un investigador con su paciente, tendríamos resultados mucho mejores en la medicina clínica. Claro que sí, doctor. Dio en el tino. Eso es lo que creemos que se necesita. Muchas gracias por estar aquí en CIMED, por compartir con nosotros todo lo que nos ha dicho. Lo valoramos un montón. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias, Rosa, por permitirme compartir con los espectadores esta gran iniciativa del Hospital Nacional con este centro de investigación, el CIMET. Gracias. Y gracias a todos aquellos que están contribuyendo a hacer esta iniciativa académica, científica y de investigación en el Hospital Nacional. Gracias, doctor.